Ahí está. Bueno, vamos a empezar la clase de física. Hoy vamos a empezar a ver ya lo que es estática, pero sí me interesa mucho que comprendan muy bien cómo hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya la clase pasada estuvimos viendo cómo hacer el diagrama de cuerpo libre de algunos objetos, incluso hicieron algunos ejercicios, pero sí es muy importante que dominen mucho, mucho, mucho este tema porque es el pan de estática, ¿no? O sea, sin diagramas de cuerpo libre no pueden resolver ningún diagrama, ningún problema, perdón, de estática. Entonces, como considero muy importantes los diagramas de cuerpo libre, el día de hoy vamos a hacer otros diagramas de cuerpo libre, ¿no? Tenemos contemplado hacer pues, varios, a lo mejor no todos, eh, pero vamos a hacer diagramas de cuerpo libre, a lo mejor 4 o 5 y empezamos con el tema de estática. Bueno, déjenme prepararlo aquí en mi celular. A ver, el que me interesa hacer ahorita es este que está aquí. ¿Vale? Este que está aquí. Ese se lo dejé a alguien. Ya no recuerdo a quién. Pero tiene un detalle ahí por el ángulo, ¿no? Entonces voy a borrar esto que había escrito aquí. Y también voy a borrar esto que había escrito aquí. Le voy a poner a este cuerpo A. Bien, antes. No, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestra cajita. Ahí está la cajita. Este es A. Y la primera fuerza que yo les recomiendo que pongan es la del peso, porque el peso siempre va a estar presente. Entonces vamos a poner el peso. Y el peso siempre es un vector que va dirigido hacia abajo. Bueno, nada más con peso. Ahora, la siguiente fuerza que ustedes ven ahí es la tensión, ¿no? Es este cable que está aquí, este cable que está atado. Pues debido a ese cable va a haber una tensión. Y las tensiones siempre salen del objeto. Entonces, la flechita va a ir dirigida hacia afuera del objeto. Otra fuerza que no está visible, pero existe, es la fuerza normal. Esa fuerza normal, recordarán ustedes, que es la fuerza que opone la superficie y que es perpendicular a ella, ¿no? Entonces, esta va a ser la fuerza normal, ¿no? Pero eh, pareciera que el diagrama de cuerpo libre ya está terminado, pero no. Un diagrama de cuerpo libre está terminado cuando ya dibujaste los vectores, ya dibujaste, bueno, ya pusiste la notación y además ya colocaste, en dado caso de haber ángulos, colocaste el ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Este vector normal que yo puse aquí arribita, lo puedo desplazar aquí, ¿sí? Es decir, mientras yo desplace este vector sobre su línea de acción, que sería en este caso esta, bueno, me salió chueca, esta, no pasa nada. Entonces, este vector que está aquí, que yo le llame normal, lo voy a desplazar ahí, ¿sí? Fíjense cómo nada lo desplacé y es exactamente lo mismo. Ahora, el diagrama de cuerpo libre no está terminado porque falta este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, para saber cuánto vale ese ángulo, les voy a enseñar un poquito de teoría. Bien, si nosotros tenemos una recta de esta manera y tenemos otra recta, digamos como si formara un ángulo, vamos a tener aquí el ángulo θ, y la teoría me dice que si yo corto a la recta horizontal de forma perpendicular, en cualquier punto, en cualquier punto, vamos a decir que lo corté en este punto, y esta la corté de forma perpendicular, ya lo tengo, ¿vale? Y después, si yo corto, pero ya no la recta de abajo, sino la recta de arriba de forma perpendicular, es decir, hago esta, la teoría me dice, y se puede comprobar, se puede demostrar mediante semejanza de triángulos, que este ángulo es θ. O sea que si este ángulo fuera 23 grados, este ángulo también sería de 23 grados. ¿Sí? Se puede demostrar con congruencia de triángulos, no es el objetivo de aquí, ¿no? Solo quizás lo hagan en trigonometría, pero aquí no. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo entre la normal y el peso? Vale 37 grados, ¿sí? El mismo ángulo que está aquí es el mismo ángulo que se forma aquí.
¿sí? ¿Por qué? Porque esta fuerza es perpendicular. El peso, si se dan cuenta, sería el equivalente a la línea roja y la normal sería pues, equivalente a la línea verde, ¿no? Eh, y ese es. ¿No? Entonces, así ya está terminado este diagrama de cuerpo libre. Vamos a seguir con más diagramas de cuerpo libre. Acá se supone que ya bueno, con Rodrigo ya estuvieron viendo un poco de trigonometría, de rectas cortadas por una secante. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que aquí hay otra, digamos, aquí hay cables, ¿no? Entonces, yo puedo hacer el diagrama de cuerpo libre de la cajita, pero pues no tiene sentido, ¿no? En realidad, ¿de qué me sirve que haga el diagrama de cuerpo libre? Lo vamos a hacer, pero para que vean que no tiene sentido hacerlo. DSL de la cajita, le voy a poner de W incluso, ¿no? Entonces dibujo la cajita y el único vector que está presente, pues en realidad es la tensión y el peso. ¿Sale? Pero eso no me sirve de mucho. En realidad, un ejercicio de estos en estática, lo que te van a pedir es encontrar las tensiones, por ejemplo, la tensión de esta cuerda, la tensión de esta cuerda y la tensión de esta cuerda. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer el diagrama de cuerpo libre? Ah, pues se elige un punto donde las fuerzas son concurrentes. ¿Qué significa que sean concurrentes? Que estén en un mismo punto. ¿Sí? Entonces, este punto lo vamos a elegir para realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a verlo así. Entonces, tengo un punto, ¿sale? Y a partir de ese punto voy a dibujar todos los vectores. Vamos a dibujar que este sea el vector, vamos a ponerle tensión 1, ¿sí? Ahorita vemos los ángulos, ¿eh? Ahorita vemos los ángulos. Y vamos a poner otro, que este sea tensión 2, y además tengo otro, que es pues el peso de la cajita, ¿no? Peso igual a mg, ¿no? Pero en un diagrama de cuerpo libre no está terminado hasta que yo tenga los ángulos. Es decir, lo que me hace falta conseguir es cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo. ¿Sí? Me hacen falta conseguir dos ángulos. A ver, se supone que ya lo vieron en trigonometría, o creo yo. Vanessa, ¿podrías decirme cuál es este ángulo? ¿O podrías saber cómo conseguirlo? 37, ¿no? 37, ok. Vamos a verlo, vamos a ver si es cierto, ¿va? Entonces, en la figura yo puedo trazar una línea de esta manera, ¿no? Y si se dan cuenta, ay, esta línea en realidad serían líneas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Tengo dos líneas. Voy a remarcar la otra. Aquí está, ¿no? Y aquí continúa. Muy bien. Ahora, este ángulo de 37 grados que está aquí es el mismo de aquí, ¿sí o no? Y ese ángulo de 37 grados es el mismo de aquí y también es el mismo de aquí, ¿sí o no? Entonces sí, stop shading. Um, ¿Tú sí ves la pantalla, Vanessa? ¿O sí la ves, maestra? Sí, yo sí la veo, también mi mamá. Ah, es que dice Janet que no la ve. Ver lo que comparte en la pantalla. A ver, déjame dejar de compartir, Janet, y luego compartir para ver si así se arregla. ¿Qué tal ahora, Janet? No, no sé, no, bueno, no sale nada. ¿Qué te aparece en tu pantalla? Eh, Nada más de las personas que están conectadas. Y Luis, ¿sí puedes ver la pantalla? Sí, yo sí. No sé si
A lo mejor saliéndote de la llamada y volviendo a entrar, ya puedas verla. Ah, bueno, espera. A ver, trata de hacer eso y si no, ahorita vemos qué onda. Mm, ¿Qué tal, Sí, Laura? sí, ya. ¿Ya? Ok, perfecto. Gracias. Sí. Bueno, entonces Vanessa me había dicho que este ángulo es 37 grados, ¿no? Pues sí, tenía toda la razón, por toda la teoría que implica las rectas cortadas por una secante, ¿no? Ángulos alternos internos. Entonces, este ángulo va a formar 37 grados. ¿Cuál es el otro? El de acá. Si aquí tengo 37 grados que forma este, ¿no? Si 37 grados forma aquí, a ver si puedo dibujar. Voy a borrar esto que está aquí. Si 37 grados es este ángulo de aquí, si nosotros trazamos esta línea, aquí tendríamos 90. ¿Cuánto formaría este? Ah, pues simplemente completando los 180 grados, ¿no? Es decir, 90 más 37 me debe dar 180. ¿Y cuánto me da eso? 90. Y aquí debe de haber 90. 37, 3, 53, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Sí, gracias. 53 grados, ¿no? Entonces, así el diagrama de cuerpo libre ya está terminado. Sin los ángulos, el diagrama de cuerpo está incompleto. Si un diagrama de cuerpo libre debe indicar los ángulos de los vectores que forman. Claro, cuando se indica, ¿no? Aquí se indicaron y por eso pude hacerlos. En los ejercicios anteriores, este ángulo de aquí, pues no me lo indicaban, ¿no? No me indicaban cuál era el ángulo, entonces no, como no había ningún ángulo, yo no podía poner algún ángulo, ¿no? Pero cuando me indican un ángulo y para hacer el diagrama de cuerpo libre es necesario que aparezcan los ángulos medidos a partir del eje X, ¿sí? Del eje X más cercano, ¿no? En este caso aquí son 37 y aquí 53. Sí, vamos a hacer este que se les dejó de tarea. Entonces, para hacer ese, ¿qué hay que hacer? Pues DSL de A. Y vamos a decir que pues ahí sí está la anotación. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de A. Tenemos nuestra bolita y sobre la bolita, la primera fuerza que yo les recomiendo es la del peso. ¿Por qué? Porque siempre va a existir una fuerza del peso. La siguiente fuerza, ¿cuál crees que sea, Janet? ¿Mande? ¿Qué otra fuerza crees que podamos dibujar para el diagrama de cuerpo libre de A? Ya dibujé el peso. ¿Qué otra fuerza está aquí, en esta bolita de A? Donde tiene la fuerza de la bolita de la B para abajo. Ok, ok. ¿Y esa cómo la dibujo? ¿Así o así? Este es 1 y este es 2. ¿Cómo lo dibujo? ¿Como 1 o 2? Mm, sería como uno, ¿no? No. En este caso, ¿cómo vamos a saber cómo voy a dibujarlo? Pues voy a unir los centros de cada bolita. Y en esos centros de cada bolita voy a trazar una línea. Y esta línea me va a indicar la dirección en donde debo dibujar la normal, ¿no? Porque al final de cuentas es una normal. Entonces, la normal la voy a dibujar de forma colineal a la línea que pasa por los puntos de cada bolita. Entonces, la notación sería la normal del cuerpo B sobre el cuerpo A, ¿sí? Esa sería la notación, la normal del cuerpo B sobre el cuerpo A. ¿Qué otra fuerza ves, Vanessa? ¿O ya está completo el diagrama de cuerpo libre? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Ya está completo? Ok, pareciera ya estar completo, ¿no?
Pero falta otra fuerza. Siempre que hay superficies, van a haber fuerzas normales, ¿no? Esta es una superficie. Pero esta que está aquí es otra superficie. Eh, Había leído que una forma de identificar las fuerzas es pensar que tú eres ese objeto, ¿no? Y piensa que eres como una bolita y sobre ti están actuando esas fuerzas, ¿no? ¿Dónde vas a sentir empujones? Pues contra la pared y contra la bolita, ¿no? Y además tu peso. Entonces la otra fuerza va a ser una segunda fuerza normal. Esta simplemente le voy a poner N, porque es la fuerza de la pared o de lo que haya, ¿no? Entonces es la fuerza normal, porque aquí hay una superficie, el peso y la fuerza normal del cuerpo B sobre el cuerpo A, porque aquí hay otra superficie. Ese es el diagrama de cuerpo libre de A. Para hacer el diagrama de cuerpo libre de B, vamos a hacer algo muy similar. Este es B, y lo primero que van a poner, pues es obviamente el peso de B, ¿no? Aquí le voy a poner peso de B, y aquí no lo diferencia, este es peso de A. ¿Qué otras fuerzas van a actuar? Pues va a actuar una, la normal del cuerpo A sobre el cuerpo B, ¿no? Entonces otra vez puedo dibujarlo así. Esta es la normal del cuerpo A sobre el cuerpo B. Y aquí quiero hacer énfasis, fíjense cómo aquí está la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción. Si B empuja a A empuja a B, ¿no? Esa es la tercera ley de Newton. Bueno, ¿y cuál otra fuerza más vamos a colocar? Ah, pues como aquí hay otra superficie, vamos a colocar otra fuerza normal, ¿no? Entonces voy a colocar aquí. Y esa no tiene la misma inclinación, iría más o menos así. Que sería, a ver, la voy a tratar de dibujar acá. Sería así. ¿Sí? Tiene que formar aquí 90 y esta va así. ¿Sí? No tendrían en esencia la misma dirección. Ay, ya lo cogí. Y ya estaría completado, ¿no? Como aquí no me dan ángulo, no me dicen qué ángulo tiene esta pendiente, pues no puedo poner ningún ángulo, ¿no? Pero si me lo dieran, lo tengo que poner. Vamos con el diagrama de cuerpo libre del plano inclinado. Le voy a llamar B. Entonces vamos a hacer el DSL de B. Entonces lo que voy a pintar es la cajita y sobre él están actuando fuerzas. ¿Cuál es la fuerza que yo les recomiendo que pongan? Otra vez el peso. ¿Qué otra fuerza? La tensión. ¿No? Creo que ya lo habíamos dibujado. Ah, de hecho sí, ya lo habíamos dibujado. Es este. Sí, lo vamos a saltar, ya lo habíamos dibujado. Bueno. Vamos a hacer nada más estos dos y ya los otros después los hacemos, ¿va? Si no me va a pasar toda la clase haciendo diagramas de cuerpo libre y no es el caso, no tiene sentido. Bueno, para hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo lo hago de esto? ¿No? En esencia, lo que me interesa a mí a lo mejor es determinar las tensiones, ¿no? Entonces voy a determinar un punto en donde las fuerzas concurran, ¿sí? Fíjense cómo en los ejemplos anteriores las fuerzas donde concurrían, por ejemplo, para las bolitas eran en A y en B, ¿no? Aquí era las intersecciones de la cuerda. Es un punto donde las fuerzas concurren. Entonces, el punto donde las fuerzas concurren para este diagrama de cuerpo libre es este que está aquí, ¿sí? Ahí las fuerzas están concurriendo. Entonces voy a dibujar ese puntito y la primera que tengo pues es una tensión, ¿no? Esta tensión se debe, es por la cuerda, ¿no? Y además el ángulo que forma es de 40 grados, ¿no? Otra es el peso de la bolita. ¿Y qué otra fuerza? Ah, pues imagínense que en vez de que esté esta viga, les piden a ustedes que ustedes lo agarren, ¿no? O sea, que pongan su brazo y ustedes hagan la misma función que tiene la viga. Si ustedes hacen eso y se lo imaginan, se van a dar cuenta que ahí hay una fuerza, ¿no? Que ustedes están aplicando una fuerza. Y para que esta bolita, digamos, no vaya hacia la izquierda, la fuerza que se le debe aplicar a esa bolita
es hacia la derecha, ¿no? Esta sería una fuerza de reacción. ¿Por qué de reacción? Pues tiene una fuerza que tiene que aplicar la viga para que esta bolita no se vaya hacia la izquierda. Y así ya estaría terminado el diagrama de cuerpo libre de esta imagen, ¿sí? Ese es el último que hacemos. Entonces, cuando hay dos cuerpos o más, pues se hacen diagramas de cuerpo libre por separado, ¿no? Pero si hay un solo cuerpo y son generalmente cables, se elige un punto en común. Entonces, para este ejercicio, vamos a decir que la cajita donde está W1 es A, entonces DCL de A, ¿sí? O sea, ¿qué es esa? Entonces, DCL de A. Voy a dibujar la cajita y obviamente la primera fuerza que interviene es el peso, ¿no? La siguiente fuerza, la tensión. Esta le voy a poner tensión. La siguiente fuerza, la normal, ¿no? Porque hay una superficie y ya lo tendría, ¿no? Ahora voy por el otro cuerpo, el de B, BCL de B. Otra vez empiezo con el peso. Tendría que ponerle aquí peso de B, ¿no? Para diferenciarlos y este peso de A. Siempre se me olvida eso. Siguiente, la tensión. Ahorita le pongo el nombre. Y siguiente, la normal, ¿no? ¿Con qué dibujar la normal? Con rojo. Y esta le voy a poner ahí. Y aquí quiero reiterar algo, hacer un comentario. Ahorita voy a corregir este diagrama. Está mal. No está mal en el pintado de los vectores, eso está mal, pero está mal en la anotación, ¿sí? Muchas veces se equivocan en esto y por eso luego no sale el problema. ¿Sí? Fíjense cómo aquí yo le puse normal y aquí yo le puse normal. Yo no puedo ponerle normal y normal a ambos cuerpos, ¿sí? Porque yo no sé cuánto pese este cuerpo. Yo no sé cuánto pese este cuerpo. La normal en esencia depende del peso de cada cuerpo. Entonces, la anotación correcta se debería decir, esta es la normal 1 y esta es la normal 2. Si yo no pongo eso, significaría que, por ejemplo, si la normal 1 vale 100 newtons, esta también valdría 100 newtons, cosa que es incorrecta. Y para esta, ¿no? Aquí voy a poner tensión, ¿no? Ahora, tengo tensión y tengo tensión. Tengo que poner tensión 1 y tengo que poner tensión 2. ¿Sí? Tendría que diferenciar esas tensiones. A ver, Vanessa, ¿tendría que poner aquí tensión 1 y tensión 2? ¿O es suficiente con que yo ponga tensión y tensión? No, tendrías que poner tensión 1 y tensión 2. ¿Por qué? Bueno, no te preocupes. Por las como Ajá. cositas rectangulares. Ok. Bueno, en este caso, fíjate, Vanessa, que no tienes que diferenciar las tensiones. ¿Sale? No hay que diferenciar las tensiones porque recuerden que es muy importante que si la cuerda es continua, la tensión es la misma. Si las cuerdas son discontinuas, o sea que están interrumpidas por otro objeto, las tensiones van a ser diferentes. Entonces, vamos a suponer que la tensión esta valga 50 newtons. Ah, pues si esa vale 50 newtons, esta también vale 50 newtons. ¿Sí? Y es muy importante en realidad identificar eso, ¿no? Si hay que diferenciarlas o no. Entonces, fíjate cómo en ejemplos anteriores, a ver si busco, fíjate cómo aquí le poníamos tensión y tensión. ¿Por qué? Porque era una misma cuerda. Pero en este caso, en este que está aquí de forma vertical, aquí le ponemos tensión 1 y aquí le ponemos tensión 2. ¿Por qué? Porque las cuerdas no son continuas. Entonces, eso es muy importante, ¿va? Bueno, esto es lo último de diagramas de cuerpo libre. Si saben hacer diagramas de cuerpo libre, los problemas de estática están más que resueltos, ¿sí? Entonces, a ver. Listo, aguántenme tantito. Como ya empezaron las clases, yo también ya inicié clases. Ayer
Y hoy estuve en clases y además estuve trabajando en otro lado. Pues sin ya no terminé los apuntes, ¿no? Nada más me quedé hasta acá. Eh, entonces, por mientras explico esto que está aquí, ¿no? Es bien poquito, yo lo sé. Ya después yo se los completo y se los subo a Classroom, pero por mientras se las voy a dar así como en Jamboard. Bueno, entonces ya vamos a empezar con estática. ¿Qué es estática? Estática es una rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos, es decir, los cuerpos en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. A ver, alguien podría decir, ¿a poco el equilibrio también está en cuerpos que se están moviendo? Sí, el equilibrio se da en cuerpos que se están moviendo, tanto en cuerpos que están en reposo. Para que tengan una idea, vamos a suponer que vamos a la escuela, ¿no? Ya se fue el COVID y ya vamos a la escuela. Tomamos la combi, pero la combi está en la base, ¿no? O sea, apenas está cargando. Si alguien te diera una taza de café, ¿te la tomarías? Sabiendo que la combi está en reposo. Pues sí, ¿no? Sin problemas me la tomo, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que la combi está en reposo y sé que no se me va a caer el café, ¿no? Pero en un segundo instante la combi empieza a avanzar. ¿Seguirías tomando la taza de café? Pues claramente no, ¿verdad? Aunque el cuerpo está en movimiento, no hay un equilibrio. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que no hay un equilibrio? Porque la taza se te está moviendo, ¿no? Imagina esta misma situación, pero en un avión. En un avión, ¿te tomarías una taza de café? Por supuesto que sí, ¿no? Comerías cualquier cosa. Fíjate y observen muy bien que el avión está en movimiento, pero el avión está en equilibrio, ¿no? ¿Cómo sabes que está en equilibrio? Porque si tienes una taza de café no se te va a mover. Entonces, a eso se refiere el equilibrio. Reposo o movimiento rectilíneo uniforme. La Tierra misma está en equilibrio. ¿Por qué no sentimos que nos estamos moviendo si la Tierra está girando? ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Por qué no sentimos que nos estamos moviendo si la Tierra gira? ¿No? ¿Nadie sabe la respuesta? Bueno, eh, no sentimos que la Tierra gira porque la velocidad de la Tierra es constante. ¿Sí? Toma el mismo caso del avión. En un avión puedes comer, puedes correr, puedes caminar, porque la velocidad de un avión es constante, nunca va a cambiar. A diferencia cuando estás en un microbús, acelera, frena, topes, baches, ¿no? Esa es la diferencia, o más bien la razón del por qué no sentimos que no nos movemos. Porque la velocidad de la Tierra es constante. Y eso lo hace un cuerpo en equilibrio. ¿Sí? Bueno, esa fue la introducción para saber lo que es el equilibrio. Pero vámonos a Jamboard porque les digo que ahora sí ya no me dio tiempo. Este es el nivel Saiyajin. Quien lo quiera hacer, estaría bien, ¿no? El nivel Saiyajin. Bueno. A ver, entonces, bueno, antes, vamos a ver aquí. Para ver estática vamos a recurrir o a recordar la primera ley de Newton, ¿sí? Porque de ahí se desprende todo, de ahí surge todo lo que sabemos hoy en día de estática. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo, o sea que la primera ley de Newton me está hablando ya del equilibrio, hasta que sea obligado por fuerzas externas a cambiar ese estado. ¿No? Ya lo habíamos platicado, si una silla está en reposo, siempre va a estar en reposo, a menos que llegue alguien y la cambie a otro lado, ¿no? Esa es la primera ley de Newton. Y para que un cuerpo esté en equilibrio, hay una condición. Entonces, voy a poner aquí estática y a ver si nos da tiempo de resolver nuestro primer problema de estática. Vamos a suponer una caja que está siendo jalada por dos niños. Ay, no me salen mis niños. Más o menos, ¿no? Una la está jalando obviamente hacia su lado y el otro al otro lado, ¿no?
¿Qué pasa si la fuerza que aplica el niño rojo, no lo voy a poner en rojo también para que se vea, la fuerza que aplica el niño rojo es de 10 newtons, pero la fuerza que aplica el niño azul también es de 10 newtons? ¿Qué pasará con esa caja? ¿Se moverá o no se moverá? Pues la respuesta es que no se mueve, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas se están equilibrando, se están cancelando unas con otras. Entonces, esa es la idea principal de la estática, que las fuerzas están equilibradas. ¿Sí? Bien, entonces si nosotros, digamos, hacemos la suma, este símbolo es para hacer suma, ¿sí? Significa suma, y esto pues significa suma de fuerzas, y si nosotros hacemos la suma de fuerzas del niño rojo con el niño azul, ¿cuánto da la suma? 0, ¿sale? Porque si este niño jala 10 newtons hacia la izquierda y el otro 10 newtons hacia la derecha, se van a terminar cancelando, ¿no? Entonces la fuerza o la suma de fuerzas es 0. Y ya vimos que el cuerpo estaba en reposo, ¿no? En equilibrio. ¿A qué voy? Y esto es muy importante también porque lo acabamos de deducir, ¿no? Hay algo que se llama primera condición de equilibrio, ¿sí? La primera condición de equilibrio precisamente nos dice que para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas debe dar 0. Y esa es la primera condición de equilibrio. Si la suma de todas las fuerzas da 0, el cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? Y esto es importantísimo. ¿Sí? Importantísimo. Bien. Antes de entrar a fondo con esta condición de equilibrio, vamos a aprender a sumar fuerzas, que ya lo vimos en vectores, ¿sí? Pero está como disfrazado. Entonces, antes, les voy a poner aquí un sistema que está con el plano cartesiano. Entonces, vamos a suponer que hay una cajita y esa cajita la están jalando, ¿no? A lo mejor hay una cajita, hay una fuerza, perdón, aquí 30 grados, aquí que F1 sea igual a 10 newtons, aquí que a lo mejor F2 sea igual a 30 newtons, y aquí que F3 sea igual a 50 newtons, ¿sale? Vamos a suponer ese siguiente diagrama que ya físicamente representaría esto, que hay el peso de la caja, puede ser el vector que está abajo, y que hay un niño que lo está jalando hacia arriba y que hay otro niño que lo está jalando de esta manera, ¿no? Y la pregunta sería, ¿hacia dónde se va a mover esa caja? ¿No? O se queda en reposo o se mueve, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Qué hay que saber para determinar si esta caja se va a quedar en reposo o se va a mover? Pues vamos a sumar las fuerzas, ¿sí? Vamos a sumar las fuerzas. Entonces, a ver. Aquí voy a poner sumar fuerzas, ¿sí? Pero recuerdan que la fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí o no? La fuerza es una cantidad vectorial, y si es una cantidad vectorial, entonces la voy a poder representar con vectores. Así, fuerza 1, una componente en X, una componente en Y. ¿Sí o no? Que así se representaban los vectores en forma cartesiana, ¿no? Se pueden representar en forma polar, pero ahorita nos interesa la forma cartesiana, ¿no? Y si yo tuviera, por ejemplo, F1 igual a 10,2 y tuviera F2 igual a 3,1, la suma de fuerzas no sería
más que sumar esos vectores. Pero ustedes ya saben sumar vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Componente a componente. 10 y 13, perdón, 10 y 3, 13. 2 y 1, 3. Y ese sería el vector resultante. ¿Sí? O sea, que si yo consigo pasar esto de acá, este diagrama, obtener los vectores en componentes cartesianas, ya la hice, ¿sí? Mi objetivo para resolver problemas de estática va a ser conseguir los vectores en forma cartesiana. Pero ya sabemos pasar de forma polar a forma cartesiana, ¿no? Hicieron ejercicios. Entonces, como ya saben pasar de forma cartesiana, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, voy a escribir el vector F1 en forma polar. Entonces, en forma polar es 10 newtons, 30 grados, ¿no? Esto lo vamos a pasar a forma cartesiana, ¿no? Otra vez una componente en X y una componente en Y, ¿no? Pero ya saben cómo se calcula la componente en X. En este caso sería f de X, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una F, no hay una A. Entonces, f de X sería la magnitud. Lo voy a escribir para quien no se le haya olvidado. La magnitud del vector por el coseno del ángulo, ¿no? Y f de Y sería la magnitud del vector por el seno del ángulo, ¿sí? Eso ya lo hicieron, ¿no? Ya nada más se lo estoy poniendo para repaso. Entonces la magnitud y es el coseno del ángulo. Pues el coseno de 30 grados. Lo que me salga, ahorita lo hacemos. Para el caso de la magnitud en Y, la magnitud, perdón, componente en Y, la magnitud por el seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Y eso sería la componente en X y en Y, ¿no? 10 por el coseno de 30 grados. A ver, a lo mejor ustedes lo hicieron en calculadora la tarea. Yo les recomiendo que aprendan a trabajar sin calculadora para este tipo de ángulos. El triángulo que se deben de acordar sí o sí es raíz de 3, este es 2, este es 1, este es 60 porque no le hice nada, este es 30 porque lo corté a la mitad. Y entonces, ¿cuánto valdría el coseno de 30? Pues el coseno de 30, me ubico aquí, porque estoy considerando el coseno de 30, y el coseno es cateto adyacente, o sea, raíz de 3 sobre hipotenusa. O sea que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces se escribiría de la siguiente forma: 10 por raíz de 3 sobre 2. Que por último, 10 entre 2 me da 5. Y 5 entre... 5 entre... No, perdón, 10 entre 2 me da 5. Pues 5 raíz de 3, ¿no? Esa es la componente en X. Ahora para la componente en Y sería 10 por el seno de 30 grados. Ahora, me ubico aquí, el seno es el cateto opuesto es 1 sobre hipotenusa 2, o sea que seno de 30 grados es un medio. O sea que tendría que multiplicarlo por un medio. Y esto me da 5. Ya encontré las componentes tanto en X como en Y, ¿no? Esto sería f de X y esta sería f de Y. ¿Qué es lo que me hace falta? Acomodarlos en forma de vector. Pues los voy a acomodar. F1 es igual a componente en X, que es 5 raíz de 3, componente en Y, que es 5, ¿no? Entonces, ya pasé de forma polar a forma cartesiana. Fíjense que esto no es física, esto sigue siendo matemáticas, ¿no? Que ya lo vimos con vectores. Bueno, entonces ya conseguí este vector. Voy a conseguir F2. Pero F2, ¿se acuerdan que cuando el vector estaba sobre los ejes coordenados no se tenía que hacer ningún cálculo? Es facilísimo encontrar las componentes cuando el vector se encuentra en los ejes coordenados. A ver, F2, ¿cómo sería? Pues pienso que es un punto y este de aquí pues es 30, ¿no? Este de aquí es 30. Si quiero dar las coordenadas de este punto, ¿qué sería? 0 en X menos 30, ¿no? Entonces aquí sería 0 en X menos 30, ¿sí? Fíjense que facilísimo cuando el vector está sobre los ejes coordenados. Y ahora, para el siguiente vector, para este, F3.
Si yo quiero dar las coordenadas de este punto, ¿qué sería? Ah, pues sería, ¿cuánto en X? Ah, pues en X tiene que ser negativo, ¿no? Entonces tiene que ser menos 50. ¿Y cuánto en Y? Pues 0, ¿no? Coordenadas del punto, entonces menos 50,0. Entonces lo escribo, F3 va a ser igual a menos 50,0, ¿no? Entonces ya tengo los vectores en forma cartesiana. ¿Se acuerdan del ejercicio? Era sumar las fuerzas, ¿no? Empezamos sumando las fuerzas. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente hacer una suma. Suma de fuerzas va a ser igual a, y simplemente tengo que sumar componente a componente. 5 raíz de 3 menos 50, 5 menos 30 y lo pongo abajo, ¿no? A ver, entonces va a ser, yo voy a hacer esto en calculadora, 5 raíz de 3 menos 50 para ponerlo en decimal, aguántenme tantito. 5 raíz de 3 menos 50 es menos 41,33. Y aquí sí no tiene caso que usen fracciones, no, no es necesario. El resultado me da menos 41,3, coma, y luego tengo que sumar la otra fila, la otra columna, perdón. 5 menos 30 me da menos 25. Menos 25, ¿sí? La pregunta era si este cuerpo estaba en reposo, o en otras palabras, en equilibrio, o se estaba moviendo. Es decir, no estaba en equilibrio. ¿El cuerpo estará en equilibrio o no? Pues no, no está en equilibrio porque la suma de todas las fuerzas no me da 0. Si la suma de todas las fuerzas no me da 0, aquí me dio menos 41,33, menos 25. Si no me dio 0, significa que el cuerpo no está en equilibrio, que ese cuerpo se está moviendo con una cierta aceleración, ¿sí? Ahora bien, lo que yo acabo de encontrar, esto que está aquí, es el vector resultante, el vector que resulta de sumar las fuerzas. Ese vector más o menos sería así. Sería este vector, a ver, déjenme, no esta escala claramente, pero sería este vector, ¿sale? Ese vector es el vector o la suma de las fuerzas de esas tres, ¿sí? Pero si quiero saber cuál es la magnitud, es decir, cuánto mide ese vector, pues ya sabemos cómo calcular la magnitud de un vector, ¿no? La magnitud de un vector, en este caso de la suma de las fuerzas, es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿no? Esto ya se lo debieron de haber aprendido, porque es muy importante, pues se los doy como repaso, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la magnitud? La magnitud vale raíz de, la primera componente, si dan cuenta, es menos 41,33, entonces voy a poner menos 41,33 al cuadrado, más, y la componente en y es menos 25 al cuadrado. Lo que me salga, eso es lo que mide el vector, lo voy a hacer en mi calculadora. Raíz de 41,33 al cuadrado más 25 al cuadrado me da 25,37. 25,37 newtons, ¿sí? Y esa es la magnitud. Entonces, otra vez, si la suma de fuerzas es 0, el cuerpo está en equilibrio. Aquí en este resultado, ¿me dio 0? No, no me dio 0, entonces el cuerpo, otra vez, repito, no está en equilibrio. ¿Alguna duda? ¿Se entendió o no se entendió? Janet, Vanessa, Luis. No oigo. No, bueno, yo no tengo dudas. Janet, ¿verdad? Sí.
Ok, recuerden que estos ya son antecedentes que tuvimos que haber visto, ¿no? Que incluso estuvimos repasando cómo cambiar de forma polar. Y si se dan cuenta, todo lo que hemos visto lo hemos ocupado, ¿no? Esta es la forma vectorial en forma cartesiana, esta es de forma polar a forma cartesiana, ya lo vimos. Y esto fue como, perdón, esto de aquí fue sumar vectores, lo vimos. Y esto de aquí fue encontrar las magnitudes del vector, ¿no? Vanessa, ¿tú sí? ¿Todo bien? Sí, pero es que lo que decía no se escuchaba. ¿No se escuchaba? No, pues no me escuchabas, pero estaba hablando. Ok, entonces te perdiste en algún punto que quieras que... Bien, ¿Sí le entendiste? sí. Ok, entonces va un ejercicio, ustedes rápido, así muy breve, muy sencillito. Que lo hagan en su cuaderno, si les da tiempo, yo creo lo hacen en 5 minutos. Entonces apunten este ejercicio. Tengo 45 grados. A ver, ese está muy sencillito, yo creo que 5 minutos se tardan. ¿Sí? Allá lo que quiero es determinar si el sistema está en equilibrio o no, ¿no? Acuérdense que para determinar el sistema de equilibrio hay que hacer todo esto, ¿no? Si aquí me da 0 es que está en equilibrio, si no me da 0 es que no está en equilibrio. ¿Sí? Y lo envían a Claro, ¿no? Ahorita que copien el ejercicio ya les pongo la pantalla del Jamboard anterior para que se guíen. Bueno, creo que ya lo copiaron. Les pongo esta pantalla y ahorita abro una asignación en Classroom para que lo entreguen. Yo creo que si les da tiempo. ¿Mande? Espérame tantito, es que yo no lo copié. Todavía no lo he copiado. Ah, perdón, perdón. Ahí lo dejo otra vez, todo es otro momento. Sí, nada más tantito. Sí. Ya. Ok, entonces les pongo la otra pizarra de Jamboard para que se guíen, más o menos. Voy a cambiar tantito. Y voy a tener ya la llamada, más para que ya nos siga grabando más.